Hola a todos, sean muy bienvenidos y hoy voy a preparar un arroz con leche. Arroz con leche. Y tengo acá una olla con 700 ml de agua hirviendo, a los cuales voy a colocar 250 gramos de arroz carolino. También le agregué una pizquita de sal. Prácticamente este es un arroz blanco tradicional. Cuando el agua vuelva a hervir, le coloco 50 gramos de mantequilla. Esto debe de hervir a fuego lento y acá ya está prácticamente el arroz blanco listo. Le voy a agregar 600 ml de leche semidesnatada. El secreto para que este arroz quede bien cremoso es que esto hierva a fuego lento y acá ya absorbió los 600 ml de leche. Voy a volver a poner 600 ml de leche otra vez. Empieza a hervir bajo el fuego. Le voy a poner también 2 ramitas de canela y esta acá para que no se quede solita. Cuando vuelva a hervir, le coloco 150 gramos de azúcar de los 200 de la receta. Yo les voy a dejar los ingredientes en la descripción del vídeo. Después le pongo también una concha de un limón pequeñito, así de este tamaño. Y mientras el arroz se queda acá cocinando, voy a preparar lo siguiente. Tengo 3 yemas de huevo acá. Le voy a poner 50 gramos de azúcar. Lo mezclo ligeramente y le voy a poner 100 ml de leche. Ahora voy a batir esto con unas varillas para que no queden grumos. Vuelvo al fuego y saco la concha del limón del arroz. Ahora es muy importante esto, que tengamos un tamiz y acá en una mano y la cuchara de madera adentro de la olla para mezclar en lo que las yemas caigan adentro del arroz. Esta es la manera tradicional de hacer el arroz con leche, con huevos, ¿verdad? Bueno, en lo que esto empiece a hervir, ustedes apagan el fuego y sacan inmediatamente la olla del fuego. Y para que este arroz con leche quede más delicioso, le voy a colocar una cucharada de esencia de vainilla. Y así de sencillo y fácil está terminado este delicioso arroz con leche y cremoso. Miren, yo lo coloco en bandejas, así en platos largos, porque es así la manera tradicional, pero también se pueden poner en tacitas individuales. Con un poquito de papel de hornear voy a hacer lo siguiente. Doblo así por la mitad, vuelvo a doblar nuevamente y voy a doblar en triángulo y otra vez en triángulo. Lo voy a recortar acá abajo con una tijera y voy a hacer unos cortecitos después de lado para hacer como un stencil. Así hago unos cortes muy rápidos, un stencil que voy a poner sobre el arroz con leche. Lo voy a abrir y esto lo pongo sobre el arroz con leche y me va a quedar este resultado acá. No está muy bonito porque el recorte que hice del stencil tampoco era muy bonito. Bueno, lo colocamos sobre el arroz ya medio frío, casi frío, y esparcimos canela sobre la superficie del stencil y el dibujito se queda allí.
Inspírense a preparar este delicioso y cremoso arroz con leche. Y hasta el próximo video. ¡Chao! Arroz con leche, me quiero casar con un viudito de la capital.